¿Alguna vez escuchaste sobre cómo el poder de la fe destruyó las murallas de aquella ciudad impenetrable llamada Jericó? Aquella que ni 100 soldados juntos podría haberla hecho caer, como los israelitas liderados por Josué lograron tal hazaña. Acompáñanos a través de esta fascinante historia. Josué había sido el asistente de Moisés y había demostrado ser un hombre de fe y valor. Dios confirmó a Josué como el nuevo líder en un encuentro sagrado, diciéndole: «Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Josué 1:5. Convocó a los oficiales del pueblo y les dijo: «Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión». Josué 1:11. Este mandato no solo era una instrucción logística, sino también un llamado a la preparación espiritual y mental para la gran tarea que tenían por delante. Una de las primeras decisiones estratégicas de Josué fue enviar 2 espías a Jericó, la ciudad fortificada que se encontraba en el valle del río Jordán. Jericó era conocida por sus impresionantes murallas, que la hacían prácticamente inexpugnable. Los espías debían recopilar información sobre la ciudad y sus defensas, y esta misión se llevó a cabo con gran sigilo. Los espías entraron en Jericó y se alojaron en la casa de Rahab, una mujer que vivía en la muralla de la ciudad. Rahab era conocida en la ciudad, y su casa era un lugar donde muchos viajeros se detenían. Sin embargo, Rahab también había oído hablar de los prodigios que el Dios de Israel había realizado, incluyendo la apertura del Mar Rojo y la destrucción de los poderosos reyes amorreos, Sihón y Og. El rey de Jericó fue informado de la presencia de los espías israelitas y envió hombres a la casa de Rahab para capturarlos. Rahab, demostrando gran astucia y valentía, escondió a los espías en el techo de su casa, bajo unos manojos de lino. Cuando los hombres del rey llegaron y preguntaron por los espías, ella les dijo que los hombres habían estado allí, pero que ya habían salido de la ciudad antes de que se cerraran las puertas. Los hombres del rey, sin saber que los espías seguían en la casa, se apresuraron a buscarlos por los caminos que llevaban al río Jordán. Rahab entonces subió al techo y habló con los espías. Ella les confesó su temor y su fe en el Dios de Israel, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. Josué 2:9-10. Rahab hizo un pacto con los espías. Ella les ayudaba a escapar, y ellos, a cambio, protegerían a su familia cuando los israelitas atacaran Jericó. Los espías accedieron a su petición y le dieron una señal, un cordón escarlata que debía atar en su ventana para que su casa fuera identificada y protegida. Los espías regresaron a Josué y le relataron todo lo que habían visto y oído. Trajeron noticias alentadoras. El miedo había paralizado a Jericó y a sus habitantes. Verdaderamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Con esta información crucial, Josué preparó al pueblo para cruzar el río Jordán, una hazaña que en sí misma sería un milagro. El río estaba en su temporada de crecida y sus aguas eran turbulentas y peligrosas. Dios instruyó a Josué a decirle al pueblo que se santificara, porque al día siguiente haría maravillas entre ellos. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y caminar hacia el río. Cuando sus pies tocaran el agua, las corrientes se detendrían y el pueblo podría cruzar en seco. Así ocurrió. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en el Jordán, las aguas se detuvieron y se levantaron como un muro, dejando un camino seco por donde el pueblo pudo cruzar. Este milagro reafirmó la presencia y el poder de Dios entre los israelitas y llenó de temor a sus enemigos. Después de cruzar el Jordán, los israelitas acamparon en Gilgal, donde Josué erigió 12 piedras como memorial, una por cada tribu de Israel, para que futuras generaciones recordaran el milagro del cruce del Jordán. Allí, también, los hombres fueron circuncidados, renovando así el pacto de Dios con Abraham, y celebraron la Pascua, conmemorando su liberación de Egipto.
La estrategia para la conquista de Jericó fue dada directamente por Dios a Josué, en una visión clara y específica. Dios instruyó a Josué a seguir un plan que parecía ilógico desde una perspectiva militar, pero que demostraría el poder divino y la fe inquebrantable del pueblo. 7 sacerdotes llevarían trompetas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. El 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes debían tocar las trompetas. Cuando escucharan un toque prolongado, todo el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas, y las murallas de Jericó se derrumbarían. Josué comunicó el plan a los sacerdotes y al pueblo, y todos se prepararon para la marcha. Al amanecer del primer día, los sacerdotes tomaron el arca del pacto y las trompetas de cuerno de carnero, y los guerreros se alinearon detrás de ellos. Los habitantes de Jericó, observando desde las murallas, estaban perplejos y asustados. ¿Qué podían estar planeando los israelitas? En completo silencio, los israelitas marcharon una vez alrededor de la ciudad, sin decir una palabra, y luego regresaron a su campamento. Este proceso se repitió cada día durante 6 días. Los habitantes de Jericó estaban cada vez más inquietos, pero no se atrevían a atacar. El 7º día los israelitas se levantaron al amanecer y comenzaron a marchar alrededor de la ciudad, pero esta vez lo hicieron 7 veces. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y al final de la 7ª vuelta, Josué dio la señal: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». El pueblo gritó con todas sus fuerzas, y el sonido de las trompetas y los gritos resonaron en el aire. De manera milagrosa, las murallas de Jericó se derrumbaron, cayendo sobre sí mismas. Los guerreros israelitas entraron en la ciudad y la tomaron por completo. Siguiendo las instrucciones de Dios, destruyeron todo lo que había en la ciudad, excepto a Rahab y su familia. Los espías, cumpliendo su promesa, buscaron la casa con el cordón escarlata y llevaron a Rahab y a su familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Josué ordenó que la ciudad fuera quemada y que se llevaran los tesoros al tesoro del Señor. Además, pronunció una maldición sobre quien intentara reconstruir la ciudad. «Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor ponga sus puertas». Josué 6:26. La victoria sobre Jericó fue total y contundente, demostrando el poder de Dios y su fidelidad a sus promesas. Los israelitas, habiendo visto la manifestación del poder divino, se llenaron de fe y valor para continuar su conquista de Canaán. Rahab y su familia fueron integrados en el pueblo de Israel, y ella se convirtió en una ancestro de Jesucristo, mostrando así cómo la fe puede transformar y redimir vidas. Después de la caída de Jericó, la noticia se difundió rápidamente por toda la región. Los reyes de las ciudades cananeas circundantes quedaron aterrorizados al saber cómo los israelitas habían logrado derribar las murallas de una ciudad tan fortificada sin siquiera usar armas de asedio. Sin embargo, la euforia de la victoria fue seguida por una severa advertencia. Dios había ordenado que todo en Jericó fuera destruido, y que nada de lo consagrado fuera tomado por los israelitas, bajo pena de traer maldición sobre el campamento de Israel. Lamentablemente, un hombre llamado Acán desobedeció esta orden. Tomó un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro, y los escondió en su tienda. La desobediencia de Acán tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. La siguiente ciudad en el camino de los israelitas era Jai, una ciudad mucho más pequeña y menos fortificada que Jericó. Confiados en su superioridad numérica y en su reciente victoria, los israelitas enviaron un contingente reducido para tomar Jai. Sin embargo, fueron derrotados y huyeron ante los hombres de Jai, sufriendo varias bajas. Dios le reveló a Josué que la derrota se debía al pecado de Acán. Dios instruyó a Josué a purificar el campamento descubriendo al culpable y eliminando el pecado de entre ellos. Josué convocó a todo el pueblo y mediante un proceso de selección divina, identificó a Acán como el culpable. Acán confesó su pecado y llevó a Josué al lugar donde había escondido los objetos robados. Los israelitas llevaron a Acán junto con los objetos robados, su familia y todas sus posesiones, al valle de Acor. Allí, según la ley de Dios,
Acán y su familia fueron apedreados y todo lo que pertenecía a él fue quemado. Este acto severo de justicia restauró la santidad del campamento israelita. Esta vez, Josué planificó una estrategia cuidadosa y astuta. Dividió sus fuerzas, enviando una parte del ejército a emboscar la ciudad desde atrás, mientras que el resto atacaría frontalmente y simularía una retirada. Cuando los hombres de Ai persiguieron a los israelitas que aparentemente huían, la fuerza emboscada entró en la ciudad desprotegida y la tomó. La conquista de Jericó no solo fue una victoria militar, sino que también tuvo un profundo significado espiritual para los israelitas. Fue una demostración de que la obediencia a Dios y la fe inquebrantable en sus promesas podían superar cualquier obstáculo, por imposible que pareciera. Las murallas de Jericó, símbolo de la fuerza y la resistencia humana, cayeron ante el poder divino y la fe del pueblo de Dios. Rahab, la mujer que había protegido a los espías, se convirtió en un símbolo de la redención y la inclusión. A pesar de su pasado y de ser una cananea, su fe en el Dios de Israel le valió un lugar entre el pueblo elegido. A través de su línea, Rahab se inscribió en la genealogía de Jesucristo, demostrando que la gracia de Dios no tiene fronteras. El sitio de Jericó también dejó una advertencia perdurable. Siglos más tarde, en los días del rey Acab, Hiel de Betel intentó reconstruir Jericó y sufrió la pérdida de sus hijos, cumpliéndose así la maldición de Josué. 1 Reyes 16:34. Nos recuerda que con fe y obediencia a Dios, se pueden superar los mayores desafíos y alcanzar las victorias más sorprendentes. También nos muestra que la gracia de Dios puede transformar y redimir a cualquiera que crea en Él, sin importar su pasado o su origen.